Bueno, abrimos el living, la ventana y le damos la bienvenida al ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos y bueno, saludo a tu audiencia. Igualmente. Bueno, fuiste uno de los primeros críticos, diría yo, cuando se hizo el anuncio de la quita de retenciones, que al principio todos pensábamos, o al menos así se había comunicado, que iba a ser hasta fin de mes. Esto se terminó rápidamente y generó, fue como patear un hormiguero prácticamente. ¿Qué análisis haces de esta medida y cómo impactó en los productores santafesinos? Bueno, nosotros, o por lo menos en lo personal, ni bien nos enteramos, porque la verdad que nos desayunamos, que creo que como la gran mayoría del país se desayunó con un anuncio del propio Adorni diciendo que iba a haber un 0% de retenciones, algo muy llamativo. Creo que la inmensa mayoría de los productores no esperaba una noticia así, que todos estamos siempre a favor de una quita o baja de retenciones, pero bueno, la particularidad en este caso era que el gobierno necesitaba en poco tiempo hacerse de dólares, ¿no? De caja, y así estableció una resolución que por 45 días o cuando se cumplieran el cupo de 7.000 millones de dólares, que era lo que el gobierno necesitaba también disponer, bueno, las retenciones tenían cero. Por eso lo denominé como si fuera una oferta, ¿no? De un supermercado o de alguna oferta de e-commerce, que es el hot sale, ¿no? Al estilo del kirchnerismo, lo que fue en su momento también el dólar masa o el dólar soja cuando en otros gobiernos se ponían por un tiempo determinado la posibilidad de que el cereal sea liquidado de otra manera, ¿no? De otro porcentaje de retenciones. Y la verdad que lo que se espera, Nacho, de parte de quien está produciendo un productor agropecuario después de muchísimas décadas y que de este gobierno realmente esperaba una baja sostenible y una quita definitiva de las retenciones, bueno, creo que una medida así no la esperaba y se confirmó con que en tan solo 3 días el gobierno se hizo de una disposición de 7.000 millones de dólares que por supuesto a través de las grandes exportadoras lo ha podido cumplir. Y esto da cuenta de lo que vos decías recién, ¿no? ¿Cuánto impactó un productor agropecuario? En lo real, real, te diría poco en el sentido de lo real, porque creo que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los productores agropecuarios no han tenido tiempo Claro, no de ir a la vieron llevar sus pasar. granos, la vieron pasar porque no pudieron llevar quizás sus granos o armar un acuerdo con quien tenía que declarar, obviamente, esa exportación, porque fueron muy poco el tiempo del cual incluso dispuso. Ujú. Así que, bueno, creo que el humor no está siendo del todo bueno y una vez más queda a las claras que el gobierno ve al campo como una caja nuevamente y esta fue una medida más para un control, te diría, o para una estabilidad del tipo cambiario, más que un impulso a la producción, que es lo que estamos buscando, ¿no? Que es lo que estamos pidiendo. Medidas previsibles, reglas de juegos claras, sostenibles, y que nos hubiese gustado que esos 1.500 millones de dólares, que en definitiva formaban parte de la retención o no, con estos 7.000 que se recaudó, hubiesen estado más en manos de muchos productores, Nacho. Cuando hablo de productores, yo vengo de un pueblo muy chico, del interior, conozco la mayoría, son los que contratan campo para Claro. trabajarlo. Bueno, hubiese estado bueno que ese dinero hubiese quedado en muy poquito tiempo en manos de esos productores, que son los que te mueven un comercio en el pueblo, en una ciudad, Mm. son los que invierten, son los que compran maquinaria, son los que compran insumos. Bueno, creo que esa gran masa de volumen de plata no está quedando en manos de los productores, ha quedado, me parece, más en manos de 4, 5, 6 grandes exportadoras, ¿no? Que han tenido una gran espalda para que en 3 días le hayan dicho al gobierno nacional, acá están los dólares, incluso de mucho cereal que se ha vendido a futuro, quizás sin disponerlo, porque así también lo Claro, porque permitía pasa esta eso resolución, eso hay también. que decirlo. Terminó siendo un negocio financiero sin mover prácticamente cereales. Hoy, quienes podían hacer la declaración jurada, la disposición que puso el gobierno nacional era con stock real o no, es Claro. decir, con un mercado a futuro.
Yo no pongo no juzgo alguna cuestión de las exportadoras. Han hecho su negocio, obviamente. Han Sí, a ver, aprovechado si una te la dejan revolución servida del en gobierno. bandeja, la aprovechás. El gobierno puso, exacto, el gobierno puso una mesa, puso una regla de juego. Lo que estamos opinando es lo que le ha pasado a un productor agropecuario, aquel que Sí, trabaja todos los días, aquel que, tanto el que produjo y vendió con una regla de juego con retenciones, y como hoy sigue produciendo y sigue teniendo retenciones, parece que sigue siendo castigado con los impuestos, y que cuando hay un beneficio, en este caso, una ventana de un 0% de retenciones, no ha podido ni sentarse ni él mismo ni con sus propias familias, a veces que trabajan en un campo, a decidir ese análisis, bueno, ¿cómo entramos a este beneficio? Cuando quisieron ponerse de acuerdo, el gobierno dijo ya se cumplimos el terminó. cupo, se Y terminó la retención cero. te sumo un dato más, de la zona donde sos vos, la Bordeboy, Carrera, Wilrey, toda esa zona, en su gran mayoría han confiado y han votado a este gobierno nacional. Y hoy Sí, están totalmente, y, no digo que están 100% en contra, pero se ven perjudicados por este tipo de medidas que son esto, ¿no? Plantear el ofertón, ¿no? Cada tanto, que como lo decía, lo hizo también Massa con el dólar soja. ¿Qué medida habría que hacer o qué previsibilidad habría que darle al campo para que justamente se pueda transformar en una política de Estado y no estén con ese estrés de ir, liquidar, uy, me la perdí? ¿Qué se puede armar para que no pasen esas cosas? bueno, nosotros lo venimos manifestando permanentemente, que las retenciones, las malditas retenciones no deben existir más en la República Argentina. Hace varias décadas, ¿no? Comenzaron con un gobierno en un momento muy difícil de la Argentina, se le pidió una mano al campo, el campo puso a disposición todos estos recursos, que son estas retenciones, que iban a ser pasajeras, y se terminaron consolidando en varias décadas, Nacho, y que si uno mira o haría la cuenta de cuánta plata le dio el campo argentino a los distintos gobiernos nacionales en estas décadas, fueron más de 200.000 millones de dólares que los gobiernos nacionales han tenido a la disposición de esos fondos. Cuando uno pregunta, como provincias como la nuestra de Santa Fe, ¿dónde está viendo esos fondos coparticipables, que en realidad no lo son, pero digo, cuánto ha devuelto los distintos gobiernos en la provincia de Santa Fe? La verdad que muy poco. En los últimos años, todos los productores santafesinos en materia de retenciones le aportan al gobierno nacional casi 3.000 millones de dólares. Vos imaginate 3.000 millones de dólares si el gobierno nacional pondría retenciones cero. No es que esos vendrían al gobierno provincial o a los gobiernos provinciales, no. Serían recursos que quedarían en estos productores agropecuarios. Y 3.000 millones de dólares por año, imagínate lo que dinamizaría una economía provincial, regional o Y sí. nacional en cada provincia, porque moverías todo el sector productivo y además el campo lo reinvertiría para producir más, porque lo que haría es invertir en tecnología, en fertilizantes, en insumos, en nuevas maquinarias, en más tecnología. Entonces, esta es la mirada que hay que romper un poco con lo nacional, que tienen por ahí muy centrado en el AMBA los distintos gobiernos. Yo en esto quiero también ser honesto, no es este gobierno solamente que no está pudiendo, en definitiva, terminar de manejar el tema de retenciones y los recursos de esas retenciones, sino que los gobiernos anteriores también. Quizás en este, como dijiste vos, hubo mucha expectativa y sigue habiendo expectativa del sector agropecuario de un gobierno que dijo que iba a cambiar esto y que lo iba a eliminar. ¿Ha dado muestras de ello este gobierno? Sí, ha sacado retenciones en la leche, la ha dejado en cero, ha sacado las retenciones en las economías regionales, la ha dejado en cero, ha bajado retenciones, ¿no? Que al principio fueron temporarias, luego el presidente las anunció una baja definitiva. Bueno, pero ahora este tipo de herramientas que parecen un manoseo al campo y a veces parece que este gobierno es campo o joda, y esto fue más joda, es decir, una especulación más financiera, es empezar un lunes con controlar un tipo de cambio. Bueno, ¿dónde miró el gobierno que tenía para sostener esto? Nuevamente al productor agropecuario. Gustavo, te cambio de tema y te quiero preguntar por el aeropuerto, cómo vienen las obras, un aeropuerto que está, uno por lo que ve afuera, en un gran momento, no solo por la conectividad turística,
sino también porque de a poquito se va transformando en una terminal de carga, ¿no? En una terminal productiva, y me parece que esa es la gran apuesta. Sí, bueno, están en plena obra, hemos tomado una decisión de cerrarlo hasta fines de diciembre, hasta el 29 de diciembre, para realizar una obra, Nacho, te diría emblemática, estratégica, y que era necesaria, que es la reparación de la pista, porque ya tenía agotada su vida útil. Yo sé que hubo alguna incertidumbre de muchas personas, mucha gente que ya tenía sus vuelos quizás sacados o tenía viajes programados, pero tuvimos que tomar esta medida porque la pista había agotado su vida útil, habíamos tenido fracasos en convenios anteriores con el gobierno nacional que nos dilataron. Bueno, el gobernador Maximiliano Puyaro, la vicegobernadora Gisela Scalia tomaron la determinación de que esta obra la hagamos, y hoy está en obras. ¿Qué va a permitir esta pista? Que Rosario pase de categoría 1 a 3. ¿Qué quiere decir pasar de categoría de 1 a 3? Que cualquiera sea la condición climática que actualmente hoy no te permite a veces ni aterrizar ni despegar, bueno, con el nuevo balizamiento, con la nueva pista, Rosario va a ser categoría 3. Además van a poder llegar aviones de casi 350 pasajeros. Esto va a ser histórico para la ciudad de Rosario, y esto nos da un potencial enorme. Yo el lunes estoy yendo a distintas reuniones en la Feria Internacional de Turismo con muchas empresas de turismo para ofrecer ya esta nueva pista a partir de la temporada del 2026, y quizás para aerolíneas que de gran porte, que antes no era rentable un avión chico aquí en la ciudad de Rosario, bueno, quizás con esta nueva pista lo sea. Así que hay que lograr más conectividad, va a ser una terminal totalmente renovada, con nuevas mangas, con un acceso, Nacho, también de Jorge Newbery, que está Sí. siendo renovado. Es la obra más importante y de mayor costo que está teniendo la provincia de Santa Fe en su totalidad. ¿Cómo viene Así eso? que creo que nos ¿Cuándo va a vamos. estar lista? Bueno, no tengo el detalle porque esa obra en particular de Jorge Newbery está en obra pública, Claro, pero yo entiendo que si no es a fin de año, imagino que a principio del año que viene sí, viene trabajando con total bien. normalidad, a toda marcha, lo mismo que la obra del Aeropuerto Internacional de Rosario. Así que desde el año 1978 que la pista no es reparada, no es renovada, y con la nueva terminal, que ya las pueden estar apreciando desde afuera cuando uno se Ujú. acerca al aeropuerto, más la nueva pista, más la nueva manga, y ya con una temporada que va a arrancar con 50 vuelos semanales, tanto nacionales como internacionales. Bueno, empieza a posicionar a la ciudad de Rosario, como nosotros decimos, ¿no? En esa gran ciudad del interior del país, en la puerta de entrada a la provincia de Santa Fe, y que también podamos conseguir destinos para lo comercial, lo turístico Ujú. y lo logístico, como vos dijiste, que le estamos poniendo mucha, pero mucha atención a eso. Te pregunto, no sé si cómo viene, si está en los planes la conexión de Wilde a la autopista. No de Wilde, perdón, de la salida del aeropuerto para llegar, que hoy desemboca en Mendoza. ¿Está en plan? Sí. Bueno, son proyectos en este caso nuestro gobierno los está estudiando, ¿no? Como Bien. decimos, hay obras que son más urgentes que otras. Estas son obras también estratégicas, te diría que son las que uno empieza a pensar para el corto y mediano plazo, porque hoy tuvimos que dar prioridades, ¿no?, a las obras que estamos diciendo. Imagínate que la inversión que está llevando la renovación de la pista del aeropuerto son de casi 36 mil millones de Ujú. pesos. Es una obra muy, pero muy importante, costosa, pero necesaria, y que además teníamos previsto invertir la mitad, porque la Claro, otra porque le iba mitad a la iba poner a la nación. invertir el gobierno nacional, Vos sabés que el y otro se nos día dijo que no. le hicimos entrevista al presidente de la Fundación Apertura, Christian Bregman, que hablaba de un fondo nacional que manejan los aeropuertos y que lo están otorgando de manera discrecional solamente a Aeropuertos 2000, y ninguno de estos fondos de este fideicomiso va a los aeropuertos públicos, que es otro de los problemas Bueno, también. totalmente, pasa y lo estamos reclamando. Somos una provincia que reclamamos, pero también creemos que esta provincia, como le gusta decir a nuestro gobernador, que lo dice la bandera, esta provincia invencible, tampoco podemos quedar doblegados o arrodillándonos a veces
en el reclamo para no llevar adelante estas obras. Ujú. Si nosotros no hubiésemos tomado esta decisión de hacer la pista por nuestra propia cuenta y seguir esperando los convenios, que ya era la segunda vez que fracasábamos con el gobierno nacional, Nacho, yo entiendo que podíamos correr primero el riesgo mayor, que suceda algo no querido en la pista porque la pista necesitaba una reparación Y sí. continua cada vez que aterrizaba o despegaba un avión. Y segundo, que también si seguíamos en este camino, Rosario iba a terminar quedando incluso afuera del sistema aeroportuario porque un día iba a llamar la propia ANAC o el propio Servicio de Aviación Nacional diciendo, miren, por las condiciones de la pista ustedes no son alternativa de Ezeiza, no son alternativa de Aeroparque, no pueden aterrizar aviones. Digo, nosotros vamos a los reclamos legales que corresponden a estos fideicomisos, pasa lo mismo en la ley de combustible, todos quienes cargamos Mm. combustible pagamos un Y sí. impuesto y el gobierno nacional por ley en ese cobro tiene que devolverlo en reparaciones de rutas, por ejemplo, nacionales, cosa que no estamos viendo, no en nuestra provincia, sino en ninguna. Bueno, esa es una respuesta que el gobierno nacional tiene que dar, ¿no? ¿Qué hace con los fondos? Últimas dos. ¿Cómo está podríamos decir, las industrias de la provincia? Si estás viendo que alguna está más complicada que otra, si hay despidos, si no hay despidos, ¿qué balance podés hacer de esta situación? Bueno, el balance general te diría que es con cualquiera de las empresas que hable, es de preocupación y de incertidumbre, claramente, ¿no? Han cambiado algunas variables como las que hoy están sucediendo. Para poner quizás la más práctica, alguien que estaba con la necesidad de una toma de un crédito o estaba por ya tomarlo o lo tomó cuando las tasas antes estaban mucho más bajas, hoy están arriba de un 60%. Todo esto frena o para algunas inversiones. El consumo en algunos sectores se ha frenado y eso también es una preocupación para quien está produciendo porque tiene que sostener también el empleo, ¿no?, en su empresa. Empresas, Nacho, que lo hemos dicho, incluso también con vos en otros momentos, vienen ya de un año y medio, te diría, haciendo un esfuerzo, porque no es que la economía vino siempre en crecimiento y despegando, sino que tuvo altibajos, y en esos altibajos yo reconozco en las pymes y en las industrias de nuestra provincia un gran esfuerzo para sostener el empleo. Quizás mucho de lo que aquí se está produciendo en la provincia de Santa Fe, a diferencia de otras, es porque también tenemos algunas políticas públicas activas que han acompañado a distintos Ujú. sectores, ¿no? Como la obra pública, que fue una de las pocas provincias que no paró la obra pública en la provincia de Santa Fe, como las líneas de crédito subsidiadas de las tasas que hemos dado y hoy estamos entregando a través de los bancos casi 130.000 millones de pesos, lo está tomando el sector productivo, quiere decir que pese a la coyuntura siguen creyendo que esto, bueno, pudiese mejorar. Y Ujú. después tenemos en la provincia, sin desconocer, casos muy puntuales de empresas que pasan momentos complicados, como Verónica, como Eh, Pasali, como lo que ha sucedido en Celulosa, el propio Asindar, que está con esa producción que trata obviamente permanentemente de reactivar. Digo, esas son las situaciones quizás más emblemáticas o más puntuales, pero el resto en general, bueno, con algún grado de preocupación obviamente, ujú. y por eso el pedido de que el gobierno rápidamente pase esta contienda electoral y bueno, ponga una hoja de ruta que establezca un orden macroeconómico como vino sosteniendo o quiere sostener, pero a la par un plan productivo, Nacho, un Ujú. acuerdo productivo, porque de lo contrario es muy complejo y muy difícil, no hay otra salida posible que no sea con la producción para salir adelante, que ese Ujú. es el planteo que hace una provincia como la nuestra. La última es una pregunta más política. Entiendo que quedan 2 años, que hay mucho laburo por delante, pero tu nombre empezó a estar en los medios de comunicación como un posible candidato a intendente de Rosario. Eh, Seguramente, obvio que estás al tanto de esto. ¿Te gustaría ese desafío? ¿Es como algo que ves a futuro que puede ser posible? Mirá, lo he visto, pero mi cabeza, mi tiempo y toda la dedicación la estoy teniendo a pleno, a 100% a esta responsabilidad que me dio, por supuesto, el gobernador, que me apasiona porque es un lugar que uno siente todo el potencial que tiene la provincia desde lo productivo y bueno, hacer lo que a uno le gusta, que es gestionar permanentemente. Así que todo lo demás, Nacho,
no lo proyecto, sino que me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde, pero para gestionar en el lugar que hoy me dieron esta responsabilidad. Te la cambio, viste como dice el Pollo Viñolo a los jugadores, si te llama Riquelme, bueno, si te llama Puyaro. Siempre que me ha llamado, por supuesto, el gobernador hemos estado y estoy, porque estoy convencido que es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, en este caso en la Santa Fe que queremos, y en cualquier parte que estemos trabajando lo vamos a hacer con esta pasión, con este ímpetu que tenemos. Pero hoy estamos abocados 100% a esta gran responsabilidad y ojalá que todos los días, por lo menos lo que uno espera cuando llega la noche, haber estado en ese día a la altura de las circunstancias de lo que tuvimos que hacer. Gustavo, muchas gracias por este contacto.